Chicos, buenos días. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿alguien que me escuche? Hola, Euler, si se escucha. listo, vamos a repetir. Listo, ya. Chicos, ahí en el grupo de WhatsApp les voy a dejar el link del escalonado para que suban todos hasta el punto, a ver, hasta el antepenúltimo punto del primer avance, ¿no? Ya no entra ni lo de DDR ni tampoco lo de estudio de mercado. A ver. Ujú. Ya a ver. Aguilar Medina. Aguilar Medina. Alarcón Bastidas. Ujú. Benito. Presente. Benito. Alarcón presente, Euler. Sí, ya estás, Eduardo. Benito Rivera. Benito Rivera. No, no está. Ya, Bernilla Lucero. Ujú. Calderón Rojas. Centeno Mamani. Chávez Ceballos. Chávez. Condori Yacta. Presente, Condori. Condori. A ver. Bien. Ah, Cortegana. Cortegana. Cuevas. Díaz Zapasa. Presente, Euler, buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? No seas. Escalante. González. Liberato. López Ríos. Mamani Pampa. Presente, buenos días, Elur. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Manero Marayano. Presente, buenos días. Ok. Maquera Rojas. Presente. Martínez Ayala. Menacho Jiménez. Mesa Camana. Presente. Ay, ya Menacho. Mesa presente. ¿Qué tal, Mesa? Buenos días. Montañez Mesa. Presente, Euler. Buenos días. Pacheco Contreras. Palma Picoy. Pilco Mitma. Presente. Ponce y Orimo. Quispe Casaverde. Presente, Euler, buenos días. ¿Qué tal, Quispe? Buenos días. Quispe Pocohuanca. Presente, Euler. Acá está Samuel. Está diciendo.
Listo, a ver. Rivera. Presente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rivera. Rodas, Simbrón. Rodas. Romero, Silva. Presente, Euler. Buenos días. Sánchez, Maldonado, Giancarlo. Presente, Euler. Silva, Espinosa. Presente, Euler. ¿Qué tal, Silva? Buenos días. Tarazona, Cisneros. Usúa, González. Usúa Jorge presente, Euler. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Tu hermano? Presente Luis Euler, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Valdivia, Carvajal. Presente, Euler, buenos días. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días. ¿Cómo estás? Vázquez, Marca. Presente, Euler, buenos días. Zacarías. Presente, Euler. ¿Qué tal? Cuevas también está presente, Euler. Buenos días. Buenos días, Cuevas. ¿Cómo estás? Euler Pacheco presente, por favor. Ya. ¿Alguien más? Chávez, presente. Ya, bueno. Ingeniero, ahora le doy entrada. Un momento. Oye, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que me he demorado un poco con la lista porque solamente hay 20 asistentes, ingeniero. No es problema de ellos, pues ya si no van, yo tengo que avanzar, pues esa es la responsabilidad de cada uno. Si Ya. hay 5, yo hago clases. ¿Listo? Ahí le doy entrada. Lógico. Y seguir ese orden, pues, ¿no? Ya. Hola. A ver. La pizarra, la pizarra. Ya, la pizarra.
Ingeniero, esa es la presentación en PPT. Ya, a ver, pero tienes que agrandarla, ¿ya? Tienes que agrandarla para verla yo, pues. Bueno, ya. El problema que tengo es la vista, pues por eso tengo que agrandar esto, si no. Bueno, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a empezar ya con fuerza el capítulo, ¿no? Así como Metrao nos llevó varias semanas, esto de costos también es bastante amplio, ¿no? Así que he hecho un cuadro resumen referente a todo lo que es la composición de los costos, ¿no? Vas a tener que agrandar. Porque, bueno, esa fórmula general de la economía, precio igual costo más utilidad, es evidente, ¿no? Que en el análisis de costos unitarios, evidentemente la utilidad es a posteriori, ¿no? Ya, ¿ves? Imagínate, está grande, pero sin embargo, el problema, ¿sabe cuál es, Euler? Que yo puedo ver ahí, pero borroso, ¿no? O sea, por eso lo agrando, ¿no? Tengo cataratas y tengo que operarme también, dicho sea de paso, ¿no? Ya el ojo derecho lo tengo ya catarata y el otro está empezando, y entonces el problema es que como yo soy diabético, tengo que estar en 100, 120 máximo, y de ahorita tengo 180, 200, ¿no? Un poco alto todavía, que no es tan fácil, ¿eh? Como pareciera. Ahí, bueno, vamos a ver la clasificación de los costos. Los dos grandes rubros son costos directos, ¿ya? Costos directos, ahí sí veo mejor, ahí está mejor. Y los costos directos inciden básicamente en las tareas o procesos de obra, ¿no? Esa es la diferencia, costo directo. Y está compuesto por el costo de la mano de obra, con sus leyes sociales respectivas, los costos de materiales y los costos de equipo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es costo directo. Después, a ver, ahí está la mano de obra. Tienes el jornal básico, vamos a hacer luego de este cuadro, un resumen, digamos, de cómo se calculan las leyes sociales, para que sepan cómo utilizar estos cuadros, digamos, de la construcción que son cada año, ¿no? Vigentes desde el 1 de junio de este año, por ejemplo, hasta el 31 de mayo del 2021. Luego se hace una, digamos, pues, se llega a un acuerdo entre la Confederación General de Trabajadores de Construcción Civil con CAPECO, ¿no? Que es el representante de los contratistas, proveedores, etcétera, ¿no? Eso es anual, la mano de obra entonces, ¿no? Asignaciones, digamos, excepcionales. Después tenemos bonificaciones, diferentes bonificaciones, ¿no es cierto? Luego, los beneficios sociales propiamente. En cuanto a los materiales, básicamente, los materiales hay locales y pues externos, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando son externos, varios componentes que lo vamos a ver, como el flete terrestre por lo general. Tenemos que ver las mermas, tenemos que ver viáticos también, digamos, las personas que llevan todo ello, ¿no? Todo eso, el componente material, cada uno de estos vamos a ampliar lógicamente, ¿no? Así que esta semana seguramente vamos a estar dedicados a ver el análisis de costo horario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Mano de obra, entonces materiales, ¿dónde está el equipo acá? ¿Dónde está el equipo, que es el tercer componente? A ver, ¿qué cosa has puesto ahí? A ver, ¿puedes ampliar un poco? Sí. Bueno, ahí ya, centro de producción, dice abastecimiento, flete, manipuleo, almacenamiento temporal, las mermas, ¿no? Ahora, en equipos tenemos dos componentes básicos que lo vamos a describir ya más adelante, seguramente mañana, ¿no? Son los costos de posesión, o sea, costo de adquisición, eso se llama costo de posesión, y el costo de operación, ¿no? Básicamente tiene que ver, digamos, con la vida económica, ¿no? Vamos a ver unas curvas ahí seguramente más adelante, ¿no es cierto? La curva que vendría a ser de operación y la de posesión, ¿no? La de operación va creciendo y la otra va de la parte más alta va depreciándose, ¿no? Va disminuyendo esa curva. En la intersección de ambas curvas se va a generar lo que nosotros llamamos en el eje horizontal del tiempo, la vida económica. A partir de esa intersección de la curva de operación y la curva de posesión, se llama vida económica, ¿no? Por lo general 5 a 6 años.
para equipos grandes, por supuesto. Después de ello viene la expectativa de vida, y la suma de la expectativa de vida más la vida económica me determina la vida útil, ¿no? Muchos acá en el Perú trabajan con vida útil. La maquinaria no están diseñadas, tiene que haber un el reemplazo, ¿no? Cuando se haya vencido la vida económica, ¿no? Pero esas cosas a veces no hacemos caso en el Perú, pues al contrario, hay máquinas de 20, 30 años ahí, canibalizan otros para poder darle vida a otras máquinas, ¿no? Entonces nuestras máquinas acá pues son de 20, 30 años, ¿no? Viejas, ¿no? En otros países, digamos, de Estados Unidos, Japón, 5 a 6 años ya esas máquinas ya la dan de baja, ¿no? Y eso es lo que compran los constructores, ¿no? Esas máquinas de segunda, en Miami, ¿no? Ahí está el centro de operaciones en Estados Unidos, para traer esas máquinas ya obsoletas en algunos casos, ¿no? Pero lógicamente estos equipos de construcción, pues no son como la parte de computación, ¿no? Que cada año hay que estar renovando, ¿no? Esto pues tranquilamente los 5 años que hayan pasado es relativamente nuevo si se quiere para un país como el nuestro, ¿no? Esas son las condiciones. Entonces tenemos los costos directos, resumiendo, mano de obra, materiales y equipo, ¿no? Lo vamos a ver al detalle esto de acá. Después de ello, el segundo componente son los costos indirectos, o también llamados gastos generales, ¿no? Primero, costo directo. Luego, costos indirectos, llamados gastos generales. Acá, la incidencia del personal técnico administrativo no es por tareas, como son los costos directos, ¿no? Hacemos costo directo, por ejemplo, de terrajeo, de concretos, lo hacemos a nivel de tarea, ¿no? Y ahí descomponemos, pues, en sus componentes básicos, como son mano de obra, materiales y equipo, ¿no? Más herramientas. En cambio, el costo indirecto es global. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el ingeniero, ¿no? Que es un gasto técnico, normalmente abarca toda la obra, todo el proyecto. Por eso son indirectos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos varias cosas, ¿no? Podemos ver a la derecha, el cuadro este mismo a la derecha. Hacia la derecha están los gastos generales, creo. Hacia la derecha, más a la derecha, gastos generales, ahí está, ahí. ¿No? Los gastos generales, acá he puesto un ejemplo, ¿no? Para ver la descomposición de un presupuesto, ¿no? Ahora, no hay en el resumen que he hecho, esta es la estructura de un presupuesto, ¿no? Pero antes de ello quería ver la composición de los gastos generales. Los gastos generales son fijos y variables. La variabilidad te lo da el tiempo. Por ejemplo, un ingeniero contratado para 8 meses gana cada mes, vamos a suponer, 10.000 soles, ¿no? Permanentemente durante ese periodo, digamos, contratado, va a ganar 10.000 soles, ¿no? Entonces va acumulando y va generándose una línea recta, ¿no? Acumulativa, ¿no? Hacia arriba. Entonces, eso más o menos es lo que son los gastos generales variables, ¿no? Que dependen del tiempo. Los, digamos, fijos no dependen del tiempo. Por ejemplo, compra de bases, ¿no? Es un caso típico, digamos, ¿no es cierto?, de gastos generales fijos que se llaman, ¿no? Y esa es la estructura básica de un costo, ¿no? En general. Ahora vamos a ver un resumen, cuál es la estructura de un presupuesto. A la derecha, ahora sí. ¿No? A la derecha, exacto. Miren, acá más arriba no puede ser. Ahí. Entonces, es un proyecto cualquiera, aprobado por... Ya, pero quiero ver la fecha, ¿no? Todo está ahí indicado. Ahí nomás. Son los rubros correspondientes a un presupuesto, ¿no? Todo el encabezado, aprobado por la fecha. Es importante en un presupuesto definir la fecha en que se hace. ¿Por qué? Porque eso va a influir, digamos, en los reintegros, ¿no? En las fórmulas polinómicas que veremos más adelante, cómo se elaboran las fórmulas polinómicas, y en función a la fecha en que se elabore el presupuesto, se determinan los valores sub-cero que se llaman en la fórmula polinómica, o sea, los componentes que están en la parte inferior, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí tienen, digamos, el encabezado, la tarea, la unidad y la cantidad que corresponden al metrado en sí, ¿no? O sea, la definición del alcance, ¿no? Que son las tareas con sus respectivas unidades y cantidades. Luego de ello viene, digamos, ponte un poquito más arriba para ver el encabezado de algún presupuesto. Ahí nomás. Entonces, a ver, vamos a revisar un poco más arriba, a ver, para ver los componentes. Este es un presupuesto, ¿no? La estructura de un presupuesto, un proyecto tal,
hecho porque es importante poner ahí el responsable del presupuesto, ¿no? Aprobado por, bueno, tiene que haber siempre alguien que apruebe, ¿no? Y sobre todo, fundamental, la fecha, como le dije. Tenemos la EDT, que normalmente los presupuestos clásicos nos llevan esa columna de EDT, luego el código mismo, ¿no? De cada una de las tareas, el nombre de las tareas, y los metrados descompuestos en unidades y cantidad, ¿no? Esa es los metrados. Ahora, esa fase ya lo hemos hecho. Ahora estamos entrando a la segunda fase, que son la definición de los análisis costo unitario, ¿no? Costos unitarios. No estoy hablando de precio. Luego multiplico, digamos, la cantidad por el costo unitario y determino el parcial, ¿no? En plata, ¿no? En soles en este caso. ¿Entiende, no? La columna de cantidad de metrados multiplicado por el costo unitario determina para cada tarea su valor parcial, ¿no? Costo parcial sería, ¿no? Ya, ok. Ahora vamos a ver cómo termina la parte de un presupuesto. En la parte de final de un presupuesto, todo lo que está abajo, ¿no? Total costo directo, sumamos toda la columna de costos directos. En este caso, estoy poniendo simbólicamente un valor 100, ¿no? Luego de ello, los gastos generales o costos indirectos, un porcentaje que nosotros vamos a aprender a calcular. No acá como que está dado por un porcentaje el costo directo, ¿no? Eso sumaría 120, ¿no es cierto? Luego a eso agregamos la utilidad, que también es una variable, ¿no? En este caso se ha puesto 10% de 1 más 2, o sea, costo directo más indirecto, o sea, 10% de 120 son 12, ¿no? Finalmente el total presupuesto sin IGB sería 132, ¿no? Como está indicado ahí. A ello le agregamos el 18%, ¿no? Digamos del IGB, ¿ya? Bueno, acá está 19. ¿No? 19%, sí, pues no se iba a bajar el 18, era 18. 19%. Entonces tenemos 19% de 132, 25. Finalmente, el total presupuesto con IGB, con el impuesto general a las ventas, es 157, ¿no? O sea, si de un costo directo como 100, ¿cuánto llego finalmente con todo el IGB, todo? 157, ¿no? Esta es una estructura completa del final, ¿no es cierto?, de un presupuesto. Estas cosas de los costos indirectos se aplican al final. Entonces todo el desarrollo... Suerte. ¿Ya? Cierra, cierra, cierra. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Pregunta sobre esto, la estructura de presupuesto, la estructura de costos que hemos visto en estos momentos, ¿no? Esta lámina que corresponde pues al análisis digamos, previo, digamos, al costo unitario, ¿no? Que es pues, la presentación y la estructuración tanto del costo como de un presupuesto, ¿no? Que es fundamental que conozcamos desde estos momentos, ¿no? Para ir viendo cada uno de estos capítulos, ¿no? Vamos a empezar cómo calcular el costo horario de la mano de obra en principio, que está sujeto pues a una negociación colectiva, que se reúnen normalmente a mediados de cada año, digamos, los interesados, ¿no? Que vendrían a ser el gremio de construcción civil, representado por su respectiva federación ¿no? de construcción civil, con CAPECO, que representa a los proveedores, a los contratistas o constructores, ¿no es cierto? A subcontratistas, etcétera, etcétera, ¿no? Proveedores principales están metidos ahí también en CAPECO, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, Ok. una consulta. ¿Cómo te llamas? Luis Cortegana. A ver, Luis, dime. Sí, creo que había escuchado que si una obra superaba los 50 UIT, a los constructores se le consideraba en el régimen de construcción civil. Sí, o sea, hay normas, ¿no? Claro, o sea, ustedes saben que una UIT son 4.300 soles, ¿no? Mensuales, ¿no? Entonces, 4.300, estamos hablando de obras, digamos, menor a 200 tantos mil, digamos, ¿no? Sí, pues efectivamente, hay esas consideraciones, ¿no? Ahora, es importante, si va a ser una empresa constructora, no solamente va a manejar estas obras menores a 50 UIT, ¿no? Sino mayores, ¿no? Que es la idea, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen que tener ahora las planillas electrónicas, ¿no? Que son ya tan tipificadas y por lo tanto aceptadas, ¿no? Planillas electrónicas, pues, o sea,
En la medida de lo posible ahora todo es electrónico, ¿no? Inclusive el SEACE, que es el organismo del OCE, referente a lo que son, digamos, todo también a través de electrónico, no y más aún ahora con esto de la pandemia, donde lo virtual, digamos, es tendencia, ¿no? Así que hay que considerar todas esas cosas, ¿no? Eso está bien, Cortegana, tu participación. Ya, ok, Otra consulta, ingeniero. Sí. Sí, creo que había una modalidad, no me acuerdo si era por contrata o administración directa, en la que en el presupuesto no consideraban el IGB. ¿Sabe Claro, cuál eso, era eso? eso cuando era en administración directa no se considera IGB. Es administración directa. Quiere decir, por ejemplo, el gobierno regional, con un monto menor a 50 OIT, puede contratar, ellos mismos pueden hacer la obra, ¿no? Como hacen muchas regiones, ¿no? Entonces, en ese caso, siendo ellos, digamos, juez y parte, no hay IGB ahí, ¿no? ¿Me entiendes? El IGB, el Impuesto General a las Ventas, se genera cuando necesariamente, digamos, hay un contrato con terceros, ¿no? O sea, un contratista con la entidad correspondiente, ¿no? Ahí obligado hay que pagar IGB, ¿no? Pero lo otro está exonerado, ¿no? Pero es administración directa, ¿ya? O sea, la misma entidad se va a hacer cargo de la obra, ¿no? De la logística, del pago de planillas, equipos, todo, pues su contratista, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es así. ¿Alguna otra pregunta referente a la Sí, estructuración? ingeniero. Sí, entonces cuando es contrata, bueno, ese IGB también se le aplica a los materiales y a la maquinaria, no solo al costo directo general, ¿verdad? El IGB, por ejemplo, vamos a poner un contrato, ¿no? De obra con tercero, o sea, con un contratista y una entidad. Todos los materiales que tú adquieras en ferretería o en distribuidoras, por ejemplo, el cemento. El, digamos, ferretero o el distribuidor de cemento te agrega, digamos, el IGB, ¿no? El 19%, ¿no? Te lo agrega. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando uno hace la valorización, eso todo lo que tú has pagado ya previamente, digamos, por el IGB de los materiales, se te descuenta ahí en la valorización, ¿no? O sea, como crédito fiscal. ¿No? Porque cuando hay una valorización, vamos a suponer que yo haya valorizado 100.000 soles, ¿no? Y me aplican el 19% a esos 100.000 total, vamos a suponer que ahí está incluido gasto general, utilidad en los 100.000. El 19% se aplica sobre los 100.000, ¿no? Pero ese es un impuesto que se paga cada mes, digamos, al Banco de la Nación, ¿no? ¿Ya? Y ese es un impuesto a las transacciones comerciales, es un dinero que hay que darle al Estado, ¿no? A través del Banco de la Nación, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que juntar todo eso. O sea, no es que no te van a descontar el IGB, te descuentan fierro, todos los materiales, pago de alquiler de equipo, todo, tienen que estar, digamos, con el IGB correspondiente. Entonces lo que, repito, se toma son eso como crédito fiscal y hay que deducir, digamos, tu valorización. 100.000 tú tendrías que pagar el 19%, ¿no? O sea, ¿cuánto? 19.000 soles, ¿no? Entonces, menos todos los créditos fiscales, el saldo es lo que te paga finalmente al banco, ¿no? ¿Me entiendes, no? No se paga dos veces el IGB. Por un lado el cemento y luego otra vez te lo van a descontar el total del IGB de tu valorización, ¿no? Hay que descontar todo lo ya pagado, ¿no? A través de la ferretería, distribuidores, etcétera, etcétera. Así funcionan las cosas. No sé, si hubiera otra pregunta. ¿Está claro, Cortegana? Ingeniero, sí, sí, gracias. Otra pregunta, disculpe. ¿Y cuando son obras por impuestos, ahí también se le considera IGB o no? En las obras por impuestos, siempre y cuando haya intervención de tercero, vamos a suponer el banco de crédito, ¿no? Por decir algo. ¿No es cierto? Quiere hacer una obra, un pequeño posta médica. Entonces, el IGB se genera cuando van a contratar ya pues a un constructor, ¿no? Al contratista. Ahí obligadamente se tiene que pagar el IGB, no sea por impuestos o obras de este tipo, ¿no? Es más que todo por digamos ya que existe una transacción comercial con terceros, así se llama, ¿no? Entonces ahí se genera el IGB, ¿no es cierto? ¿Me entienden? O sea, igualito, ¿no? Tiene que considerarse el IGB, no está exonerado IGB esto. Está bien, obra por impuesto, ¿no? Es un valor. Pero en el momento que tú pones a un contratista ahí, que es un tercero, y vas a tener un contrato seguramente de por medio,
ya se está generando una transacción comercial, ¿no? Independientemente que sea por impuestos o no. Al final, es la transacción comercial en sí la que determina el pago, ¿no?, de impuestos, salvo el caso de administración directa, porque es la misma entidad la que va a hacer, eso es diferente, ¿no? ¿No? Se llama administración directa. ¿Ya? Ok, ¿alguna otra pregunta? Agotemos el tema, porque todo es muy rico, ¿no? Ya a partir de costo la cosa es muy rica, muy variada, ¿no? O sea, el desarrollo que vamos a hacer ya de esta última parte del curso, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro cómo se estructura un presupuesto? Yo he hecho un esquema general, ¿no? Y he puesto como valor ficticio, digamos, 100, ¿no? Para que se vea más o menos cómo van subiendo los valores, ¿no? De gastos generales, de utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de un presupuesto de 100 en costo directo, ¿cuánto realmente va a representar? 157, ¿no? O sea, un 57% adicional, ¿no? Por costos indirectos, por utilidad, por el IGB, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, alguna consulta. ¿Sabe qué tanto hay ese problema de cuando seleccionan empresas para obras, que las empresas se bajan, por ejemplo, al 90% y ajustan sus gastos generales o se bajan la utilidad y luego se presentan problemas de construcción? ¿Ha escuchado sobre eso o tiene info? Disculpe. No solamente he escuchado, he participado en muchos de ellos, ¿no? Como asesor en muchos casos. No, a ver, voy a explicar un poco. En el tiempo de Fornavi, o sea, estoy hablando de Fujimori ya hace muchos años, había un nuevo tipo de contratación o tipo de presupuesto que se llamó pues el sistema Fornavi, justamente, ¿no? ¿En qué consistía esto? Que el contratista proponía el terreno, proponía el diseño, ¿no? Y la construcción, o sea, todo completo, ¿no? Entonces ahí se hacían trafas, pues, porque no había límite ni de costo ni de tiempo. Entonces vamos a suponer que el valor referencial en tiempo sea un año. Algunos te ponían 6 meses, ¿no? La mitad de tiempo. Eso generó muchos problemas, ¿no? Algunos recibían el adelanto y se desaparecían. Empresas fantasmas aparecieron mucho. ¿Por qué? Porque ya hubo una distorsión total. ¿Cómo va a ser de que estudiado, digamos, tenga un año que hacer y finalmente alguien propone 6 meses, ¿no? Y como esto daba puntaje de tiempo que se llamaba, en ese tiempo de Fornavi, entonces muchos ganaban la hora así por tiempo, ¿no? Porque se tiraban al suelo, ¿no? Y después no podían. ¿Ah? Aparte de ello, que conseguían un terreno, pues que normalmente algunos sacaban ventaja en ese terreno, ¿no? También tenían, digamos, otro puntaje, ¿no? Adicional. Al final el puntaje, digamos, del presupuesto mismo. Y hacían muchas trabas, ¿no? O sea, el único problema es que no se generaban adicionales porque uno mismo proponía todo y hacía el diseño, ¿no? Pero ese sistema ya no existe, pues, porque fue muy nocivo, ¿no? Muchas empresas, digamos, se pasaron de vivo, ¿no? Ganaban las obras, recibían el adelanto y desaparecían, ¿no? Ahora, lógicamente el OCE, digamos, multaba y todo eso, pero ya habían generado otra empresa, ¿no? Ese es el problema en el Perú, ¿no? Tú apareces y desapareces empresa, ¿no? Y eso no está bien, ya parecía un juego. Entonces, se ha vuelto, digamos, a los límites, 90% hacia abajo del valor referencial y 110%, ¿no? Lo que esté fuera de ese rango no se considera, ¿no? O sea que ahora ha vuelto a esa limitación del 10% arriba y abajo del valor referencial. Eso está vigente, ¿eh? Y está bien, es mejor. Porque no puede ser posible que en época del FONAVI, estoy hablando al comienzo del 2000, ¿no? Un poquito antes también. Había ese pues, círculo vicioso, ¿no? Que muchos ganaban horas manejando el tiempo, manejando el mismo presupuesto, pero es que como tenían que hacer los diseños entonces, era un problema bien serio, ¿no? La idea fue buena, pero el problema es cuando no hay contratistas honestos, pues suceden cosas, ¿no? Y eso es lo que pasó con Fonavi. Ya ese sistema ya no existe más, ¿no? Fue nocivo, ¿eh? Yo he participado en varios Fonavi, ¿no? En esa época, ¿no? Pero fue nocivo, ¿no? Porque había mucha trafa, ¿no? Había mucho, como te digo, pues, como sabían que el tiempo daba puntaje, oye, de 12 meses se iban a 6 meses. Y era un juego esto, ¿no? Así que trajo muchos problemas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Está bien tu pregunta, Cartagena. ¿Qué más? No, sí, una última pregunta un poquito fuera del tema, ingeniero. ¿Sabe por qué cuando hacen expedientes técnicos se basan en el formato del SNIP? O sea, del Sistema Nacional de Inversiones, creo.
No, es que esa es una ley, pues, entonces los formatos del ENIP, ¿no? O sea, están, ¿qué te digo?, estandarizados, ¿no? Pero entonces es un formato, como tú bien dices, ¿no? Pero el fondo, digamos, es el análisis dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Sea precios unitarios, suma alzada, que son los más frecuentes actualmente, ¿no? Había otra modalidad, digamos, ¿no? De puesta en marcha y todo eso, un contrato tipo fast track. El contrato fast track que consiste, digamos, que se convoca a licitación solamente a nivel de anteproyecto. Se entiende que ahí participan gente que sabe, ¿no? Por ejemplo, una de central hidroeléctrica te dan una de referencia a nivel de anteproyecto. Tú tienes que desarrollar todo, ¿no? Y presentar tu propuesta ahí total, inclusive llave en mano, ¿no? Es una propuesta llave en mano, se le llama, ¿no? Llave en mano significa que tú vas a financiar la obra, ¿no? Pero esa modalidad no es muy frecuente tampoco en el país, ¿no? Lo más frecuente son a suma alzada y a precios unitarios. Suma alzada significa que lo que te han dado de expediente es referencia. Uno tiene que estudiar muy bien el expediente y proponer un presupuesto, ¿no? O sea, el valor alzado que se llama, ¿no? Que es el valor total, ¿no es cierto? Ese es el valor alzado. Pero ¿qué pasa, digamos, si por ejemplo tú estás replanteando la obra y te encuentras que no habías considerado un cerco, pero que sí está en los planos? Obligadamente